Bueno, continuamos. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante del capítulo 17 de Éxodo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bueno, lo primero que encontramos aquí es que esta guerra no fue originada por Israel. Israel no fue el que comenzó la batalla contra Amalec. Amalec solo se levanta. Y para poder saber quién es, vamos a ver en Génesis capítulo 36, en el verso 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Bueno, así que vemos que Amalec es nieto de Esaú, es bien pariente de Esaú. Y Esaú nos habla de la carne. Esaú nos habla de la carne. Y como sabemos, todo lo que viene de la carne nunca va a ser amigo de Israel, ni amigo del creyente. Y representa a la concupiscencia de la carne. Amalec representa a la concupiscencia de la carne, al deseo vehemente que tiene de pecar. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Toda desobediencia a Dios. Todo lo que contradice la voluntad de Dios es pecado. Y vemos que lo primero que se levanta es la primera vez que Israel va a haber guerra. Y lo primero que se levanta es este pueblo. Amalec significa pueblo de lamer. O sea, como el perro que se lame, o también relamer. Pueblo de lamer, relamer o lamiendo. Ahora lo que nosotros encontramos es que Israel estaba en Refidim. Primeramente dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Note que Dios no utiliza el nombre, el intercambio de nombre que habían hecho en el verso anterior, que fue Meriba o Masá. No. Y esto nos habla realmente de la posición del Hijo de Dios. Dios le había fortalecido a Israel, porque primeramente Dios había sacado a Israel de Egipto. Israel tenía la sangre aplicada en su corazón. También Dios le había dado el maná, que figura
la palabra de Dios, el alimento de la nueva creación. Y también Dios le había dado el agua de la roca, que ese representa el poder del Espíritu Santo. Y también vemos por primera vez mencionado en este capítulo a Josué, que representa la nueva creación, la vida victoriosa de Cristo en nosotros. Así que, por algo Dios permite que se levante este pueblo y que Israel pelee. Israel en este caso tenía que pelear. En este caso tenía que pelear. Pero note que en Éxodo capítulo 13 nosotros habíamos leído en el verso 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios nos lo llevó por camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y note que ahora sí, este pueblo tiene que pelear, porque Israel tenía el maná, Israel tenía el agua, e Israel también tenía a Josué. Y así también es con nosotros. Nosotros no vamos a poder vencer primeramente si no tomamos todo el equipo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Nosotros primeramente tenemos una vida nueva. Esa vida nueva, es fortalecida, impulsada a través del Espíritu Santo. Bebemos, llegamos a ser una fuente que salta también para vida eterna. Y luego también tenemos la espada, porque con eso Josué venció. Y así ahora tenemos la primer pelea del creyente. Pero este pueblo, antes de conocer la pelea, fue alimentado, se le dio el agua, y ahora Moisés mismo dice, hay que pelear. Y así es Dios. Dios no nos da para hacer cosas que no tenemos capacidad de hacer. Dios no nos va a llamar a una lucha en la cual nosotros no tengamos suficiente capacidad para afrontar, para salir victoriosos. Como vemos esta otra vez, es la sabiduría de Dios. Cuando estamos bien equipados, es fácil guerrear. Dios no hubiese permitido que Israel pelease antes. Dios no hubiese permitido que Israel pase antes por la pelea con Amalek, sin antes darle la provisión para vencer. Y este Amalek no es un enemigo como los filisteos. Los filisteos son un pueblo poderoso y están en Canaán. Sin embargo, Amalek está allí muy cerca de Israel. Amalek, como hemos dicho, es pariente de la carne y representa el deseo que hay en nosotros de pecar. Y cuando hablamos de pecar, no solamente significa agarrar un arma y matar a una persona, sino que la carne se levanta. Y en su significado hay mucha enseñanza. Dice pueblo de lamer, como el perro que se lame a sí mismo. Y esto nos habla de la justicia propia que hay en el hombre, como el hombre se quiere justificar a sí mismo. Y en una manera llega a lamerse, se relame, está lleno de justicia propia. Muchas veces nosotros queremos justificarnos constantemente, porque nosotros no conocemos suficientemente la fealdad de nuestra vieja creación. Entonces siempre nos justificamos. Es lo que hizo Adán. Adán cuando cayó, dice, la mujer que me diste. Y la mujer dijo, la serpiente que me diste. No, perdón, la serpiente fue, dice. No, nunca pudo ver
que el mal estaba en él. Note que esa es la carne, y esa es una manifestación que pasaría desapercibida del hombre. Parece que no es tan importante, pero de ahí, hermano, nace todo lo malo que viene después. Vamos a ver en Santiago, primeramente, algunos versos, en el capítulo 1, en el verso 13. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y note cómo explica la cosa aquí Santiago. Si no dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, acá encontramos a Amalek, esa concupiscencia, ese deseo está en nosotros y es propia de nuestra naturaleza caída, de nuestra vieja creación. Y de allí, dice, es atraído y seducido. Entonces, Amalek, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Note, hermano, qué bien que explica Santiago. Nosotros muchas veces viene la circunstancia, viene la tentación, viene la lucha, y le echamos la culpa siempre. No, porque eso estaba ahí, porque él me hizo así, entonces yo hice así, porque me provocó, o porque yo pensé que esto era lo mejor, o así. Siempre tenemos con qué justificarnos, pero nunca somos de decir la verdad que mi carne, fue la que tuvo toda la culpa. Y esa es la manera, hermano, en que nos vamos moviendo por años y no crecemos. Porque necesitamos aprender que todo lo que sucede es porque de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y ahí viene el problema. Si un hermano, si una hermana tiene problema con usted, conmigo, y yo respondo otra vez de la misma manera, bueno, el problema, por supuesto, va a crecer, va a agrandarse. Pero cuando nosotros, hermanos, empezamos a ver que en nosotros también está la misma carne que nuestro hermano, empezamos a ver que estamos actuando igual que la otra persona nomás, que no somos mejores, y que la carne se está manifestando, entonces ahí podemos juzgarla. Pero si nosotros no distinguimos a Amalek en nuestra vida, siempre vamos a justificarnos. Había un hermano que decía yo, en una iglesia que por supuesto no es acá, yo no voy porque ahí los hermanos son muy así, y hablaba. Y bueno, y se fue a otra iglesia y dice, en esa iglesia también eran igual. Y bueno, y fue a otra iglesia y también, hermanos, son igual. Pero hasta que el hermano dijo, hasta que entendí, hermano, que en mí, estaba el problema. Y así, hermano, vamos entendiendo. Y es tan necesario, hermano, esto para avanzar. Parece una pavadita, porque nos justificamos un poquito. Y ya nosotros quedamos siempre buenitos. Pero, hermano, no debe ser así. Porque estamos dando por inocente al culpable. Y nuestra carne es carne. Necesitamos aprender a juzgar con todo el peso de nuestra carne. Eso no quiere decir condenarse, sino decir, esta es mi carne. Aprender a primeramente a identificarle bien. Es mi carne. Es mi carne. Entonces ahí, hermano, podemos avanzar. Porque este pueblo es un pueblo que se justifica a sí mismo y habita en nosotros. Es un pueblo de lamer. Y este, hermano, es nuestro primer y peor enemigo. Nuestro peor enemigo no es el diablo, nuestro peor enemigo no es el mundo. Hermano, nuestro peor enemigo es nuestra carne, nuestra propia carne. Y como hemos visto,
Dios no nos manda a pelear sin antes darnos la provisión. Necesitamos primeramente reconocerla y saber cómo ella opera. Habíamos visto que Moisés reconoció la carne. ¿Cómo reconoció que el pueblo no dijo, no, ellos no son capaces, porque yo les saqué de Egipto? Al pueblo no le iba a temblar la mano de apedrearle a Moisés aunque le haya sacado de la esclavitud, porque la carne no reconoce familiar ni mascota, nada. La carne es carne. Y nosotros necesitamos aprender, y esto lo aprendemos por duras. Hermano, esto es algo, creo que es la peor parte del aprendizaje, conocer la carne nuestra y la carne también de los demás. Pero eso no nos debe desanimar. No es que Moisés dijo, estos son unos malagradecidos, me van a apedrear. No, porque él ya conocía que él era igual. Y eso, hermano, nos ayuda en nuestra vida espiritual. La carne es traicionera. Y Dios, como hemos dicho, permitió esto. Y como dijimos, Israel no provocó esta pelea. Vamos a ver en Deuteronomio, primeramente, en el capítulo 25, en el verso 17. Deuteronomio capítulo 25, en el verso 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Bueno, aquí le presento a Amalec. Amalec, hermano, no tiene temor de Dios. Y Amalec está en usted y está en mí. Y debemos identificarla bien, porque se disfraza bien. Podemos decir que es un poco zorrita. Parece a veces la zorrita se hace la que está muerta y cierra así los ojos. Dice que mi papá tenía un zorrito, dice que le criaron de chiquitito, y dice que estaba ahí con el ojito cerrado y ellos criaban gallinas, y estaban los pollitos ahí jugando, y cuando pasaba el pollito apenas abría los ojos, dice la zorrita. Y dice que cuando miraba por otro lado, dice que agarraba y le manoteaba un pollito. Y otra vez, hermano, hacía la carne. Parece que en esto ya somos vencedores. Parece, hermano, que en esto yo soy un vencedor. Pero nos descuidamos y la carne, hermano, se levanta otra vez. Por eso debemos juzgarnos diariamente. Porque, ¿por qué se levanta la carne? Porque nosotros confiamos que ya le vencimos. Hermano, y necesitamos aprender que esto es algo diario. Por la fe, nosotros le mantenemos en su lugar. El Señor le venció en la cruz, pero nosotros debemos por la fe tomar esa victoria y mantener esa victoria que Él nos dio. Israel tenía que aprender. Y note que Dios no dice, bueno, vamos a evadir esta pelea. Dios dice, sal y pelea, sal y pelea. Hermano, no debemos temer a nuestra carne. Aunque muchas veces, hermano, parece que le tenemos miedo. ¿Qué va a hacer nuestra carne si le damos rienda suelta? Pero primeramente no debemos temer, ni nuestra carne, ni tampoco la carne de otro. Pero debemos, sí, ir a la batalla. Dentro de nosotros hay una batalla. Vamos a ver en Gálatas capítulo 5, en el verso 17. Note que el pueblo quería pelear con Moisés. Pero Moisés dice, no, vaya y pelee con Amalec. Es muy diferente. Nosotros primeramente queremos pelear
contra nuestro hermano muchas veces. Ellos fueron a altercar contra Moisés, pero dice Moisés, no, vaya y pelee con Amalek y levanta a Josué. Y así vemos en Gálatas capítulo 5, primeramente, Gálatas capítulo 5, verso 16 podemos leer. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Note que estos se oponen entre sí. Estos ahí, entre ellos, se pelean. Pero el Señor, como hemos visto, nos ha dado una provisión. Nos ha dado primeramente una nueva creación. Somos una nueva naturaleza. Somos contados como una nueva vida. Y también se nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado el maná. Y también vamos entendiendo que la batalla es del Espíritu contra la carne. Y ahí entra el valor del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo en el creyente. La verdadera victoria va a venir cuando el creyente ande en el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo pueda obrar y fortalecer esa vida nueva. Porque, hermano, Josué sin duda tomó del agua. Y también vemos que Josué comió del maná. Y ahora tiene que salir a pelear. Y así es cuando nosotros, hermano, nos apropiamos de las cosas que el Señor nos dio. El Señor nos ha dado su palabra para alimentarnos, para fortalecer el hombre nuevo. Y nos ha dado, como hemos también dicho, el poder del Espíritu Santo. Hermano, es necesario poder ser lleno del Espíritu Santo. Porque vamos a ganar las más grandes victorias, hermano. El Señor en nosotros, fortaleciéndonos, nos va a dar grandes victorias. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ganar la primera victoria, que es contra Amalek. Si el creyente, hermano, primeramente no es equipado por el Señor, va a ir y va a salir derrotado. Por eso vemos que Dios primeramente le equipó. Primeramente Dios le equipó. Dice en Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio capítulo 25, en el verso 19. Por tanto, dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas. Dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dice más, no lo olvides. Este pueblo no tenía nada de bueno para dar a Dios. No hay nada de bueno en la carne. No hay nada de bueno en Amalek. Y dice, lo borrarás de la faz de la tierra. Borrarás aún su memoria, dice. No lo olvides. Y vemos que Saúl tuvo la oportunidad de llevar a cabo esta empresa. Pero vemos que él dejó lo mejor, él perdonó. Y así muchas veces es con nosotros. Nosotros, hermanos, pensamos que en nuestra carne hay cosas buenas todavía. Quizás juzgamos la mentira, lo perverso, lo que es de condenar delante de todos, pero muchas veces el orgullo, nuestra suficiencia, que somos mejor que otros, y eso, hermano, está tan ligado a nuestra carne. Perdonamos lo que a nosotros nos parece mejor. Pero debemos luchar contra Amalek, porque en Amalek no hay nada bueno. Tenemos que luchar de tal manera que en nosotros no se manifieste más. Porque Dios no recibe nada de la carne. A veces nos juzgamos como Saúl. Saúl juzgaba algunas cositas,
a la vista del pueblo y así. Pero dentro, más adentro de su corazón, él era soberbio, él era altivo, él tenía muchas cosas. La mayoría de los santos, por no conocer a Amalek, no se juzga completamente. Y eso es lo que debemos aprender, debemos juzgar completamente a Amalek. Y para eso necesitamos pelear. ¿Y cómo peleamos? Bueno, peleamos en virtud de una obra perfecta y consumada. Pero esa obra, hermano, debe ser revelada para ser apropiada en fe. Peleamos en virtud de una obra consumada donde la carne fue puesta a muerte, donde ella fue juzgada. Lo que muchas veces no hacemos nosotros, hermano. Bueno, Dios nos va revelando, otra vez decimos, por duras experiencias. La carne, hermano, se tiene que manifestar. Y muchas veces, como hemos dicho varias veces aquí, parece que no queremos asustar de la carne. Somos un poco religiosos. Y mirá cómo es la hermana, había sido y hablamos. O cómo es el hermano. Toda una religiosidad, porque nosotros somos iguales. Pero necesitamos, hermano, aprender lo que es la carne. Porque, hermano, si no, no podemos entrar en Canaán. Ellos quisieron entrar con toda su carne a Canaán, pero no le duraron un round, no le duraron a los cananeos, porque se vieron y se miraron carnalmente, y esa era una lucha espiritual. Todo lo que hay en la carne no sirve para pelear contra el enemigo. Y en este caso, Moisés había aprendido. Habíamos visto que él empezó matando al egipcio. Él mató a un egipcio. Ese también es tipo del hombre viejo. Pero el egipcio tenía que morir en él. Ese era más urgente. Pero quiso matar porque vio a los hebreos que reñían ahí y mató al egipcio. Y es muy fácil juzgar a otro, y mirá, decimos, mirá, y así ponemos así la mano, dice el hermano, y uno apunta para allá y los otros 4 no apuntan, hasta mire, apunta acá. Bueno, hermano, así es cuando somos todavía un poco legalistas. La legalidad hace eso, la legalidad juzga, pero no se juzga a sí mismo. Y eso es lo que la gracia va formando y nos va haciendo aprender a cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 9, en el verso 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y este es realmente el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo. Dice el yo, su viejo hombre, dice, lo pongo en servidumbre. Yo pongo mi cuerpo en victoria sobre la vieja creación para que sirva a Dios. Acuérdense que la carne y el espíritu están peleando por el dominio del cuerpo, pero vemos que él se pone a sí mismo bajo esclavitud. Para poder servir al Señor, juzga su carne. Y para eso necesitamos, hermano, aprender. Y Josué, como hemos dicho aquí, vemos la primer mención de Josué en la palabra de Dios. Lo que va a resaltar es Josué. Y como sabemos, en el libro de Éxodo y en los demás libros resalta Moisés, pero en el libro de Josué, en el libro de la conquista, resalta Josué, porque Josué representa al vencedor.
representa la vida vencedora de Cristo en nosotros. Su nombre significa Salvador y representa a Cristo. Y eso es lo que realmente nosotros necesitamos ver. Nosotros ya no somos una vieja creación. Dice en Colosenses capítulo 1, dice en el verso 27, a quien es Dios, quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo vence en nosotros, bueno, hay esperanza de gloria, pero Él tiene que vencer. Por eso vemos que no se puede pelear carnalmente, y no somos llamados a pelear con nuestro hermano, ni a pelear con la carne de otro. Es una pérdida de tiempo. Vemos a David, cuando fue a pelear contra Goliat, se levantaron sus hermanos y empezaron ahí a querer contener, ¿no? Porque nosotros sabemos que viniste a ver la batalla, te conocemos en el corazón, y muchas cosas le dijeron a David. Y David dijo, no voy a gastar saliva de balde, me voy allá, yo avanzo. No queremos pelear carnalmente, ni vamos a juzgar la carne del otro, debemos juzgar nuestra carne. Pero también debemos ver a Josué, debemos ver la vida nueva, la nueva creación que sí está al servicio de Dios. Ella está al servicio de Dios. Bueno, debemos fortalecerla. Y dice el verso 10 de nuestro estudio, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Bueno, vemos que mientras Josué pelea, dice Moisés, Aarón y Hur. Moisés, Aarón y Hur fueron a la cumbre del collado. Y así, hermano, mientras nosotros estamos aquí, estamos en el desierto y tenemos esta pelea dentro de nosotros, hay alguien que intercede desde la cumbre del collado, desde los lugares celestiales por nosotros. Vemos que hay alguien que sube y levanta las manos. Y aquí vemos esta figura. Mientras nosotros estamos aquí, el Señor intercede por usted y por mí. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro dice, Satanás ha pedido, dice, vuestra presencia para meterle en la zaranda. Pero yo he rogado, dice, a mi Padre por ti, para que tu fe no falte. Y así el Señor intercede por nosotros. Ur significa luz. Y eso nos habla de la palabra. Otra vez vemos a la palabra. La palabra fortaleciendo desde lo alto. Dios manda su palabra y fortalece la vida nueva. Y dice el verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Mientras Moisés alzaba su mano. Alzar la mano es signo de clamar, de dependencia, de auxilio, de oración. Bueno, mientras Moisés oraba, Israel prevalecía. Vamos a ver en Hebreos capítulo 7, en el verso 25. Dice, podemos leer desde el verso 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente
a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, viviendo eternalmente, para siempre. ¿Para qué? Para interceder por ellos. Hay alguien clamando cuando nosotros entramos en lucha. Hay alguien que está intercediendo por usted. Parece que Israel está solo en batalla. Tenemos que lidiar con nuestro viejo hombre, pero hay alguien que intercede por nosotros. Hay alguien que intercede y está, dice, allí en la cima del monte. ¿Y cómo intercede? Intercede en la base de su vida eterna, de su vida indestructible. Nosotros muchas veces perdemos la esperanza de ganar la batalla contra nuestra carne. Ahí cuando estudiamos Génesis, Taré se levantaba y no dejaba avanzar a Abraham. Y Abraham quería también seguir a Canaán. Si Israel no ganaba la batalla con Amalek, iba a quedar preso y esclavo de Amalek ahí, en ese lugar. Y así muchas veces nosotros no podemos ganar, parece, la batalla. Pero no nos olvidemos que el Señor intercede por nosotros. Hay alguien que siempre, en todo momento, intercede a nuestro favor. Nosotros peleamos con el enemigo con esta confianza. Dice en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Dice en el verso 30 y 32. Vamos a leer del verso 31, perdón. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como el Señor siempre dejó en claro que Él era por Pedro. Pedro tenía muchas cosas que aprender, pero Él siempre le dejó en claro: yo he rogado por ti. El Señor es por ti. El Señor es por nosotros. Hasta que tengamos victoria, el Señor es por cada hijo de Dios. Habíamos visto que somos una nueva creación. El Señor nos hizo una nueva creación y fuimos anotados ya en el libro. Antes de que nazcamos ya estaba nuestro nombre anotado en un libro, porque Él nos vio en Cristo ya en la eternidad pasada. Y Él es por aquellos que están anotados en ese libro. Y así cuando peleamos, y esta es la primera batalla nada más, en la pelea contra la carne, vemos que realmente nuestra parte solamente es levantar también las manos. ¿Y qué habla? ¿Qué lección nos deja? ¿Quiénes levantaban? Dice Aarón y Hur levantaban las manos. Debemos levantar en alto las promesas de Dios, la palabra de Dios. Debemos levantar en alto la victoria de la cruz. Cuando la carne se quiere levantar, cuando nuestra carne quiere obrar, hermanos, nosotros no queremos obrar carnalmente. Queremos agradar al Señor, pero encontramos que se levanta nuestra carne. Dice: yo quiero agradar a Dios, pero se le ve una fuerza en mí. Entonces allí levantamos la palabra. Le pedimos a Ur, vení Ur, decimos. Y ahí decimos lo que dice en Gálatas capítulo 2 en el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, podemos levantar muchas luces, podemos levantar y dejar en alto la palabra de Dios. Él mismo nos da la palabra. Nuestra parte es levantar en alto. En Romanos capítulo 8, en el verso 37,
Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este episodio va a terminar con una frase que se llama Jehová Nisi, con una bandera levantada. Si miramos nuestra carne, si miramos las luchas y las pruebas, si ponemos nuestra vista aún en el mismo enemigo, si nos miramos y gemimos mirando a nuestro cuerpo débil, bueno, también somos invitados. Pablo dice, vio todas estas cosas, y dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Debemos levantar las promesas de Dios en alto. Esas promesas son fieles y son verdaderas, pero nuestra parte es levantar. Que no caiga, porque realmente cuando el creyente se desanima, bueno, empieza a dejar de alcanzar gracia. En Romanos capítulo 6 dice en el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos realmente el privilegio de estar bajo el gobierno de Cristo, un gobierno donde su trono es trono de gracia, donde somos tratados ya no como una vieja creación, como trataba la ley. La ley le hablaba y le miraba a los ojos a la vieja creación y le decía, no adulterarás. Y la vieja creación se reía nomás picaronamente. Pero la gracia mira ¿a dónde? Mira a la nueva creación. No estamos bajo la ley. La gracia la gracia edifica la nueva creación. Nos mira como una nueva creación. No estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Dice en el versículo 12 de este mismo capítulo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Amalek se va a levantar. No se va a levantar para hacerse el que quiere reinar, no, se va a levantar para reinar. La carne quiere reinar y quiere pelear. Pero hermano, que el Señor nos ayude a tomar la victoria. No queremos andar bajo el reinado de nuestra carne. No queremos que nuestra carne tome dominio. Y como sabemos, la única forma de vencer es por medio de Josué. Josué tiene que tomar la espada. Y dice en el verso 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Bueno, qué precioso esto. Bueno, Jehová Nisi significa Jehová es mi bandera. Y la bandera nos habla de victoria. Jehová nos da la victoria. Todo lo que nosotros podemos ganar haciendo frente al enemigo es porque Dios es el que pelea por nosotros. Y aún, hermanos, estamos viendo, y habíamos visto en Romanos, que la verdadera batalla no es la nueva creación sola, sino que es el espíritu contra la carne. Vamos entendiendo eso. Entonces la solución es andar en el espíritu y dejar que Jehová pelee por nosotros. Entonces allí Jehová se transforma en nuestra bandera. Ya empezamos a declarar la victoria. Somos más que vencedores, decimos, pero porque vemos a Jehová Nisi. Vemos a aquel que ganó la victoria en la cruz. La cruz es nuestra bandera principal. La más grande batalla fue peleada allí. Y dice en el verso 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Qué lindo.
Moisés le tenía que decir a Josué. Nosotros estamos inscritos en un libro, pero dice, escribe también en un libro para memoria. Y dice, raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Así va a ser un día. Un día usted va a buscar su carne y no la va a encontrar más. Un día usted se va a olvidar realmente de que usted tuvo una vieja naturaleza. Y cuando lea ese libro, usted se va a acordar, mire, había sido que yo tenía vieja naturaleza. Porque Dios no va a dejar ni memoria de la carne. Dios va a raer para siempre. Primeramente, nuestros cuerpos ya no serán el depósito de la vieja creación, porque en el nuevo cuerpo glorificado no habrá lugar para la carne, y mucho menos en el estado eterno. En el estado eterno de las cosas no habrá nada, ni siquiera algo que sea corruptible. Todo será eterno, todo será nuevo. Él hará nueva todas las cosas. Por eso dice que no va a haber ni dolor. Si nosotros nos acordáramos de la carne, de nuestra carne, de lo que hicimos en la carne, quizá estaríamos en la eternidad y estaríamos acordándonos y lamentándonos de quizás muchas oportunidades perdidas en el camino del Señor o de cosas hechas mal. Pero no habrá ni tristeza, no habrá nada. Dios va a borrar que alguna vez estuvimos tristes. Hermano, va a hacer algo tremendo. Solamente va a ser exaltado Josué, la nueva creación. Y Dios le dice a la nueva creación, vos no te preocupes, de aquí a poco no habrá más memoria. Y eso realmente es lo que nosotros anhelamos y esperamos con ansia esto, hermano. Y dice, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Bueno, mientras estemos en esta tierra, dice el predicador, generación va y generación viene, y todos nacen con Amalek. Pero un día va a prevalecer una nueva generación de una nueva naturaleza. Pero mientras dure el hombre en su estado natural, Jehová dice va a tener guerra con Amalek. Y nosotros también. Y vamos a ganar también por la fe. Vamos a tomar victoria sobre nuestra vieja creación. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar.